aniversario más de la Policía del Chaco, 68 aniversario de nuestra institución. El día de la fecha vamos a entregar lo que son 100 camionetas y 100 motos. Esto lo que aumenta es lo que se llama el esquema de seguridad de prevención, con lo que venimos trabajando. Esto viene a sumar recursos con el claro objetivo de brindar una mayor y mejor seguridad preventiva para todos los chaqueños y chaqueñas. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 22 horas, con un desafío más de Jorge Morelo en estos 27 años de permanencia frente a todos ustedes. Y nos verán hoy, o nos están viendo estos días sin barbijo. Sucede que, atento a la flexibilización que está habiendo en todo el país, y en particular en el Chaco, y en estos estudios nos han permitido trabajar sin barbijo. Para nosotros es muy importante porque no verlos o no vernos ustedes a nosotros, las gesticulaciones a veces es un poco fuera de lo común. Bueno, hoy lo podemos hacer, no obstante, cuando llegamos y cuando nos vamos nos volvemos a poner el barbijo como corresponde. Pero mientras acá el estudio es muy grande, estamos con un solo camarógrafo, con los invitados que guardan la distancia correspondiente, de manera que, bueno, esta es la modalidad que se está trabajando en estos últimos días acá en Chaco TV. Y hay un tema que no podemos dejar de hablar, un tema relevante, y es la violencia de género. La violencia de género que en estos últimos tiempos, como resultado de esta pandemia, que verdaderamente nos azota y no solo está produciéndose problemas económicos y de angustias y tantos otros, sino que ha generado que 243 millones de mujeres en el mundo hoy sufran algún tipo de acoso, de violencia física o de violencia psíquica. Agravadas naturalmente por el impedimento que tienen los grupos que atienden a estas personas que necesitan de llegar. ¿Por qué? Por el aislamiento que se tuvo que mantener, por estas vivencias intradomiciliarias que ha generado situaciones extremas, pánico, temor, estrés, angustia, como ya dije, y tantas otras cosas. ¿Se imaginan ustedes, alguna vez pensaron ustedes lo que sería vivir o convivir, como le quieran llamar, al lado de una persona que las agrede todo el tiempo, sin posibilidades de defenderse? Porque a veces se impone la fuerza bruta, la fuerza del hombre. Otras veces la autoridad sobre ella, agrediéndola psíquicamente, atentando con su autoestima. Y no quiero pensar, y que hay muchos casos que se dan, es donde hay chicos. Usted se imagina, o imagínese, un matrimonio donde uno agrede a la otra en la presencia de los niños. ¿Se imaginan ustedes una situación parecida?
De manera que, si me permiten, yo voy a seguir con mi introducción y después respondo a la dirección. ¿Se imaginan ustedes una situación de esas características? No, ¿verdad? Bien, sabemos que la violencia de género es un problema complejo, multifacético, lleno de altibajos, que merece un tratamiento rápido y eficiente. Porque solamente hubo que lamentar, en lo que va del año, en 5 meses, 94 muertes por violencia. Una mujer cada 22 horas perdió la vida. Es una cifra verdaderamente aterradora. ¿Y bajo qué circunstancias? Estamos con 2 profesionales hoy de toda esta situación y seguramente vamos a tener a otras personas que están trabajando en esta cuestión a través del Zoom, para comenzar esta pequeña introducción que yo he hecho, es si se está haciendo lo suficiente y como corresponde. Mónica Elizabeth González, que es licenciada en Psicología, está en el estudio, y Gisela Gutiérrez, de la Multisectorial Feminista. Se está haciendo, no sé si hice la introducción que corresponde, porque ustedes obviamente conocen más de esto que yo, porque están trabajando en esto. Pero de un pantallazo yo he tratado de poner a la gente que nos ve en el contexto que estamos viviendo y lo que ustedes están viviendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por darnos la posibilidad de poder conversar estos temas que son tan importantes para nosotras. Bueno, entendemos que el papel de los medios de comunicación es fundamental en la lucha por la eliminación de las violencias de género. Así que es efectivamente, como lo decías, como lo planteabas vos, los números de la violencia durante la pandemia se han incrementado. Los registros de comunicaciones a la línea 144, que es la línea nacional durante el ASPO, que fue el momento de la cuarentena más dura, el año pasado, aumentaron un 39% en un lapso, digamos, de 42 días. Y tenemos una situación que efectivamente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, denominó esta como la otra pandemia, ¿no? No solo la pandemia del coronavirus, sino la pandemia de la violencia de género. Y lo que sabemos en este contexto de coronavirus, que se ha llevado millones de vidas y que también damos batallas desde los movimientos de mujeres y feminismos en todo el país y aquí en el Chaco, bueno, con campañas de concientización para que se vacunen, para que sea posible terminar, digamos, con esta pandemia que nos está trayendo tantas tristezas, tantas angustias. Bueno, pero que sabemos que vamos a poder terminar con ese virus. Sin embargo, y que hay una vacuna, que hay un remedio. Sí. Sin embargo, con la violencia de género, bueno, no tenemos una vacuna. Tenemos que discutir mucho y en ese sentido a la pregunta que hacía si se está haciendo, entendemos que hay un escenario muy complejo a nivel nacional y provincial, que se están tomando algunas medidas, hay un plan nacional de lucha contra la violencia de género, la vicegobernadora presentó también hace pocos días un plan provincial. Sin embargo, no es suficiente porque las líneas de acción están colapsadas. No es suficiente porque todavía no están los presupuestos destinados a prevenir, contener y erradicar la violencia de género. Ahora, te pregunto una cosa, los presupuestos todavía no están asignados, ¿qué están esperando? Están, pero ¿Que no muera más gente? alcanzan. Porque, a ver, la violencia de género no es una cosa que largó este año, ya tiene un montón de años atrás. Ahora, ¿no se ocuparon en el tiempo que debían o qué pasó? Y no es suficiente. Lo que pasa es que el problema de la violencia de género, sin duda es que nosotras reclamamos al Estado que sea responsable y que tome medidas de acción de emergencia. El problema es que es mucho más estructural y que atraviesa toda la sociedad. O sea que aunque logremos conquistas, aunque logremos reformas, porque exigimos, por ejemplo, la emergencia en violencia de género nacional y que se tomen medidas paliativas de emergencia, digo, para frenar por lo menos los femicidios, que es el punto o el caso máximo de la presión máxima de violencia de género.
donde hayan, presupuesto para refugios, transitorios para las mujeres víctimas de violencia, mujeres y identidades diversas, donde haya, patrocinio letrado gratuito para las víctimas. Esas son medidas de emergencia que decimos necesitamos ya, urgente. Ahora, para terminar definitivamente con las violencias tenemos que ir a cambios mucho más profundos. Seguramente Mónica nos puede decir algo. Esto es un problema complejo y multifacético, no tengo ninguna duda, no esto que se soluciona de la noche a la mañana. Exactamente, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y sí, realmente este es un tema que va mucho más allá, como decía ella, de lo estatal y de lo... tiene que ver con algo cultural y con algo que está muy arraigado, ¿no? Evidentemente, la violencia tiene su origen justamente en la desigualdad, en el abuso del poder, ¿no es cierto? Y en normas dañinas, ¿no? Que hacen que las mujeres, digamos, vivan situaciones, ya sea de violencia física, que son ya sea los golpes, palizas, la violencia psicológica, que es la humillación, ¿no? Denigrar, aislar a las víctimas, ¿no? Las aísla en un contexto. Claro, en esa suerte de refugios, ¿no? No, en la casa, en las casas mismas, digamos. Estas personas que van... Perdón, yo voy poniendo mis bocaditos. Para aislar a una persona dentro de su casa debe tener un contexto económico que le permita hacerlo. Si no, ¿cómo se mantiene? Porque normalmente en estos casos debe haber una dependencia económica del hombre que la acompaña. Justamente, claro, esa es la desigualdad. Por lo menos en muchas veces, claro. La económica, justamente donde el hombre trabaja o es el sustento de la casa y la mujer es la ama de casa, la que cuida a los hijos y la que tiene que hacer las tareas de la casa, ¿no? Entonces ella, ¿qué pasa en estos casos? Hay tanta denigración de la persona que hasta la hace incapaz de poder, ¿me entendés?, ir a trabajar o buscar trabajo. Tanto el encierro que generan, que van haciendo que la víctima tenga una baja autoestima, ¿sí? Porque esto generalmente empieza a darse ya en el noviazgo mismo. Se van dando algunas conductas, pero mezcladas siempre del cariño, ¿me entendés? Ya va a pasar, bueno, me excedí hoy, te traigo un presente, va a pasar, y esto va generando, ¿no? No sé si te ha pasado, que la mujer siga permaneciendo, y después es porque ya no tiene dónde ir, ¿no? No tiene cómo salir de esa situación y se cree incapaz, porque atacó tanto su autoestima que queda a un nivel de objeto. Para mí el hombre es un objeto, una posesión de esta mujer. Yo no quiero entrar en ese terreno tan odioso de algunos estúpidos que dijeron, ¿no es cierto?, que si la mujer la golpeaban era porque le gustaba, pues es una bestialidad. Sí. Pero la pregunta está en por qué a veces la mujer soporta 1, 2, 3 y sigue soportando situaciones extremas de golpes, de violencia psíquica, de violencia física, de abusos, hasta de violaciones, inclusive. ¿Qué pasa psíquicamente esa persona para que no se rebele contra una situación tan trágica como es? Y justamente ahí está el grado de la baja autoestima. O sea, el agresor trabaja tan finamente en lo que es la personalidad de la persona. Y generalmente ya son personas, ¿cómo te puedo decir?, con un aislamiento familiar en general también, donde no son, o esto viene de familia, han vivido situaciones inclusive de violencia desde niñas, que se vuelven, son patrones que se vuelven a repetir, o inclusive, ¿me entendés?, son personas con muy baja autoestima, donde ellos van, estas personas van pudiendo desestructurar a la otra. Yo sé que no responde a un estrato social la violencia, pero tiene cuando vos me decís, bueno, es un tipo que hila muy fino, que trabaja, ¿tiene que ver con la capacidad intelectual del individuo o puede ser la actitud de un analfabeto a de un académico? Yo creo indistintamente. Claro, lo que pasa es que hay muchos factores que inciden en la decisión de una mujer en tener que soportar la violencia de un hombre, o de poder liberarse de esa. Una, sin duda, es la cuestión económica la que mencionaba. Claro. Muchas veces, y conocemos porque hemos acompañado y abordado casos de víctimas de violencia, de mujeres
por ejemplo, campesinas, originarias, de muy bajos recursos, en donde muchas veces son obligadas a casarse, entre comillas, prematuramente, y a veces por un plato de comida. Estoy hablando de situaciones extremas en serio, o sea, estamos hablando de nuestras mujeres y quiero contarte 3 datos solamente de lo que son las estadísticas en el Chaco, por ejemplo, que es una de las tasas, la provincia que tiene una de las tasas más altas de femicidios del país, de 2,6 es la provincia del Chaco, 2,6% cada 100.000 habitantes. También tiene la tasa más alta del país de niñas madres, de niñas embarazadas de 10, entre 10 y 14 años. Y también tiene la tasa de abuso sexual en la infancia más alta del país. Pero esto no está despegado, entendemos nosotras, de que también somos la provincia con un 56% de pobreza, ¿no? Que supera la media nacional en un 12%, lo cual es tremendamente terrible y agrava sin dudas esta cuestión, o sea que muchas mujeres que tienen que muchas veces quedarse a vivir en la misma casa donde está conviviendo con el violento porque no puede irse a ningún otro lado. Por eso nosotras exigimos esos refugios transitorios que ahora le llaman centros, desde el Estado, centros integrales para contención a víctimas de violencia. Por eso exigimos soluciones habitacionales para las mujeres que deciden irse. Y bueno, hay políticas, digamos, que puedan prevenir y que puedan contener este tipo de situaciones. Esto es a la mujer como entidad. ¿Qué pasa cuando esa entidad está integrada con niños, con hijos además? Exactamente. Bueno, ahí pasa de la violencia de género a la violencia intrafamiliar. Claro. ¿Sí? Ahí se dan estas cuestiones. Esto me parece terrible eso. Sí, sí, porque realmente no solamente lo vivencia la mujer, ¿me entendés?, como un acto dañino, sino también los hijos mismos van teniendo muchas secuelas en sí psicológicas, ¿me entendés? Sí, eso de golpeadores, hijos de golpeadores siguen siendo golpeadores. Sí. Eso no sé si sigue siendo esa medición psicológica, ¿no? Que decían que los chicos tienen una tendencia, por la formación que tienen, a golpear después ellos también. Y ese en sí era como una interpretación, pero ahora como estamos justamente trabajando con digamos, estas políticas de contención que justamente están avaladas por la Ley de Protección Integral de las Mujeres que fue promulgada en el 2009, ¿sí? La Ley 26.485, que ya está incluida en el Código Penal. Entonces ahí garantiza justamente la protección integral a las mujeres, a garantizar, digamos, justamente esto que dice las políticas ambientales, ¿no? Garantizar sus derechos, los derechos de los niños y adolescentes que sufren. Entonces se trata justamente a través de ahí cortar este círculo de violencia, ¿sí? Cuando vos dijiste de que están desbordados en función de los llamados, me preocupa mucho más todavía. En un contexto como el que estamos viviendo, ¿cómo a ver, no es la palabra indicada satisfacer, cómo están atendiendo las necesidades? Porque cuando una mujer, me imagino yo, se decide finalmente a llamarla, ¿se recordarán ustedes no hace mucho, 5, 6 o 7 años atrás, cuando una persona que la golpeaba iba a la policía se le termina riendo porque el policía era golpeador también de su mujer, entonces no le daban bola cuando iban a denunciar? Eso se excluyó, desapareció. Hasta donde yo sé, eso desapareció. Bueno, vos me estás diciendo que no. Si no desapareció, hay que hacer todo lo posible porque desaparezca. No puede ser de que alguien que va a hacer una denuncia sea subestimada por el que tiene que tomar la denuncia porque capaz que tiene una actitud parecida a la del marido o al que la copió. Bueno, ahí estamos, también está amparado ahora la ley Micaela, claro, que justamente es la capacitación a todo lo que tiene que ver a las autoridades o poderes para poder justamente capacitar en la no violencia justamente institucional que están haciendo la misma policía cuando va la mujer a denunciar, ¿no? Porque hay una violencia institucional. Claro, o sea, nosotros hemos tomado muchas notas, hemos hecho algunas notas para TN inclusive, de mujeres que hace 5 años atrás no sabía, creí que se había erradicado o por lo menos contenido de alguna manera. Si esto sigue existiendo me parece como para pegar un llamado de atención al responsable
de la Sí, policía porque provincial generalmente- para decir, señores, esto sigue pasando, y quien lo dice no es Jorge Morelo, es gente que está trabajando con una entidad multifuncional, ¿no es cierto?, que y es así, ¿no? Es así. Las mujeres están requiriendo eso. Es así porque además las políticas a las que podemos acceder en general son acá en Resistencia, en la capital de la provincia, pero en el interior la mayoría de las mujeres no tienen ningún acceso a la justicia, desde ya que las denuncias son totalmente desestimadas. Lamentablemente eso continúa. Los reclamos que nosotras venimos trayendo desde el 3 de junio del 2015, que fue este gran levantamiento de mujeres por Ni Una Menos, después del asesinato de Chara Pérez, que fue en Santa Fe, que fue impresionante, ese movimiento de mujeres en todo el país. Bueno, seguimos reclamando lo mismo. O sea, si bien hubieron algunos avances, sobre todo en este último periodo, porque hay que decirlo que durante 4 años del gobierno anterior se han destruido las políticas que había de planes, digamos, sobre políticas con perspectiva de género. Aún falta mucho, falta muchísimo, por eso seguimos reclamando y sin dudas que la cuestión de las denuncias a la policía y la cuestión de la justicia es, si se quiere, el poder más atrasado que tenemos en relación a todo lo que tiene que ver con política de género. Jorge, dentro de los 3 poderes. Yo te quería comentar con esto, digamos, de la denuncia, cómo están trabajando en el refugio de la Asociación Civil Madres del Sol, donde estoy yo en estos momentos trabajando con ellas. Se creó en junio del año pasado con un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos y de Género, y este refugio, una plataforma única de denuncia, donde las mujeres pueden llamar o acudir al refugio y no tienen que pasar por la comisaría a exponer, a hacer la denuncia, sino que directamente van ahí. Hay 4 profesionales que están las 24 horas del día, inclusive los fines de semana, donde toman la denuncia, donde la mujer expone el hecho, digamos, en sí, lo que ha pasado, se toman sus datos, se toman los datos del agresor, y a partir de ahí se carga todo en un sistema donde directamente va a Fiscalía. Y hay el seguimiento de casos. Obvian a las comisarías, va directamente a Fiscalía. Exactamente, están obviando a la comisaría y va a Fiscalía directamente, desde esa plataforma única de denuncias, ¿sí? Ellos están trabajando ahí con ese convenio. Bien, yo voy a una pausita comercial y voy a volver en un minutito con ustedes. Seguimos con este tema más que relevante, señores. Bueno. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Quisiera desaparecer y no volver más. Hablar de suicidio es prevención. Hablar de suicidio es salud. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que la necesite, pedila. Chaco ya cuenta con un protocolo para la prevención del suicidio y abordaje de la posvención. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que la necesite, llama al 3624 339429. Chaco, gobierno de todos.
Bien, ya estamos en el segundo bloque. Ahora sí tenemos ya a dos mujeres que tienen que ver también con esta cuestión a través del Zoom. Es Norma Almirón, que es directora del Refugio Madres del Sol y coordinadora del área de género y diversidad del municipio de Barranqueras, y también Verónica Cortés Jiménez, que es comisario principal, jefa de la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana. Nosotros no la veíamos por un problemita técnico, pero ellos escucharon lo que hablábamos en el primer bloque. Quiero ir con Norma Almirón, ¿no es cierto?, para que nos dé un pantallazo, cómo se están manejando ustedes en el centro, cómo están atendiendo, cómo están evaluando lo que se ha generado, ¿no es cierto?, o que ha tomado más relieve como resultado de esta pandemia que vivimos, que es esta violencia de género, ¿no? Bueno, primero buenas tardes y gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, nosotros acá a través del refugio de Madres del Sol, que es un refugio para víctimas de violencia de género, donde las mamás con los chicos quedan alojados hasta que las medidas salgan. ¿Cuáles son las medidas? La exclusión del hogar o la perimetral. Eso no tiene un tiempo y quedan acá. Acá hay un trabajo técnico de 30 profesionales, de abogados y psicólogos, que se hace acompañamiento a todas las mujeres que están acá alojadas y también a las que tienen lugar donde ir, ¿no es cierto? Pero vuelven para ser visitadas por los profesionales acá. Bueno, nosotros del año pasado, ya hace 1 año y 4 meses más o menos de la pandemia, nosotros decíamos que teníamos que hacer algo porque el tema de la pandemia era que esta mujer tendría que quedarse con su agresor dentro de la casa. Claro. ¿Cómo hacíamos para ayudar a esta mujer? Que no podía salir. Entonces, hablando con Silvana Pérez, que es Derecho Humano, y también con la vicegobernadora y con la intendenta de Barranquera, Magda Ayala, decíamos que teníamos que hacer algo. Tuvimos una reunión y se le planteó todo lo que venía viviendo, porque no solamente la gente de Barranquera, nosotros tenemos la cobertura, sino cualquier mujer de cualquier localidad que nos pida ayuda, nosotros estamos. Entonces se firmó un convenio, gobierno-municipio, para que nosotros tengamos una plataforma única de denuncia. Es como la línea 137 o la línea 144 de Nación. En realidad nosotros nos abocamos mucho en esto porque yo creo que nosotros tenemos que dar hincapié y dar los números de acá para que la gente nos llamen para ver si necesitan ayuda. Porque de acá que llamamos a la línea 144, ellos le dan a los lugares donde tienen que ir, donde es más cercano. Entonces, nosotros tenemos 4 profesionales a cargo de la plataforma única de denuncia, los 365 días del año, las 24 horas están de guardia, donde se llama, y si la mujer no puede hablar, manda un mensajito y nosotros actuamos directamente con la jurisdicción de la comisaría, más el fiscal de turno. Que gracias a Dios nosotros estamos trabajando muy bien con los 3 fiscales de turno. La hora que sea, sabemos los horarios y los días que están de turno y lo hablamos directamente con ellos. Ese es el trabajo que hacemos desde la plataforma única de denuncia. Cada profesional... Sí, le escucho, adelante. Bueno, cada profesional que atiende en la plataforma única de denuncia, que son 4, tienen casi 100 denuncias a cargo. Estamos hablando de Barranquera nada más, porque nosotros hacemos las denuncias de Barranquera y los seguimientos. Esos son de Barranquera. También podemos hacer, porque abarcamos lo que es Vilela, Resistencia, Fontana, donde sea, pero te doy la estadística de Barranquera, que es lo que estamos teniendo. Después de esta pandemia, la verdad que se incrementó un montón lo que es violencia de género, pero así también como se incrementó, nosotros tratamos de solucionar cómo podemos llegar a esa mujer que no puede salir de su casa. Claro. Comisario, ¿cuál es la respuesta que está dando la policía de la provincia ante la necesidad que tiene una mujer de ser protegida? Porque estos números que han salido estos últimos tiempos, esta difusión de estas casas y refugios que gracias a Dios existen, no tienen mucha antigüedad. Antes las mujeres iban a la policía donde encontraban rechazo muchas veces de las mismas oficiales que atienden en los mostradores,
cuando iban a hacer los reclamos. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo es el trabajo mancomunado? Atento a los números que me están dando, que son verdaderamente alarmantes, ¿no? Sí, la verdad que sí, es alarmante cómo se ha incrementado, o sea, cómo se ve el incremento de lo que es la problemática de violencia de género. Nosotros trabajamos con la comisaría justamente para ir erradicando todas estas cuestiones que usted habla de los malos tratos, la revictimización que puede ser objeto nuevamente la mujer que se presenta en una comisaría. Claro está que en este contexto todo eso se nos ha limitado porque no podemos llevar adelante el ciclo de capacitaciones y charlas que nosotros con las cuales veníamos trabajando, ¿no? O sea, si bien nosotros en esta división nunca dejamos de hacer lo que es la atención presencial de las víctimas, bien lo han dicho ya, o sea, todas estas restricciones, el no contar con transporte público, hace que la mujer no pueda llegar a la unidad policial. Entonces, ¿qué hizo? Que esto incremente lo que es los llamados telefónicos y las denuncias telefónicas, como ya lo han mencionado las demás participantes del programa, ¿no? Estamos teniendo un poquito de dificultad en el audio. Le vamos a preguntar a Gisela, que está acá con nosotros. Ante una necesidad o ante una urgencia, lo primero que hace uno es ir a la policía. Y después capaz que llamar a los demás, ¿no? Es decir, ¿dónde uno busca la seguridad y la protección? En la autoridad, en la policía. De chico era así, de adolescente fue así, de adulto fue así y sigue siendo así, ¿no es cierto? Entonces espero una respuesta, como que dice la comisario, que están trabajando fuertemente para que esto verdaderamente vuelva a ser como fue, independientemente de todos los refugios y los teléfonos que tiene la mujer para ir. De que se aceleren esas capacitaciones, que se implemente efectivamente la ley Micaela de capacitación con perspectiva de género en todos los poderes del Estado y sobre todo en las fuerzas policiales, porque nosotras sabemos, porque recibimos casos de violencia, en que efectivamente el primer lugar a donde acude una víctima es a una comisaría. Una comisaría, claro. Y muchas veces ante la falta de respuesta o que esa denuncia no llegue a fiscalía o simplemente sin poder tener ningún tipo de asesoramiento de cómo seguir, qué pasos dar. Bueno, nos buscan a las distintas organizaciones, a los movimientos, a los colectivos feministas para pedirnos una orientación, para pedirnos ayuda y muchas veces también contención, que incluso durante la pandemia tuvimos que darla de modo virtual, o sea, haciendo ya una especie de trabajo de acompañamiento feminista, le decimos nosotras, pero es un acompañamiento también psicológico, de contención, de sororidad, para que esa compañera víctima, digamos, pueda seguir su vida un poco más vivible, digamos, un poco como más... corresponde. Norma, en el refugio que usted está participando, ¿sucede exactamente lo mismo que está diciendo acá Verónica? Bueno, nosotros, como te decía, nosotros la verdad que no nos quedamos y no pasa de una semana que sacamos las medidas, porque gracias a Dios, como siempre digo, estamos trabajando bien con Fiscalía y con el Procurador Miguel Fonteina. Estamos trabajando coordinadamente y la verdad que no nos podemos quejar en ese tema. Todas las personas y las mujeres que piden ayuda siempre reciben la contención, porque nosotros trabajamos las 24 horas y todo el día y no tenemos feriado, no sabemos lo que ir a descansar, porque en refugio, bueno, como es todos correcto, saben, ¿no? Porque tenemos miles de necesidades. Claro, es correcto. Estamos nosotros acá para servir las 24 horas. Comisario, ustedes están teniendo ya departamentos que están capacitando y dirigiendo a este tipo de atención, ¿no es cierto? Sí, este refugio es de una asociación civil. No, a la comisaria le preguntaba. Si están teniendo algún departamento, ¿no es cierto?, que se esté capacitando y orientándose específicamente a la atención de este tipo de casos que vienen creciendo exponencialmente casi en todo el país y también en la provincia del Chaco, ¿no?
No, parece que no me está escuchando. Norma Falcini, ¿usted me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero creer que usted es Norma Falcini, porque no, que es mamá de Janina Sequeira. Sí, Bien. sí. Me dijeron en la producción que usted tenía un testimonio muy valioso para contarnos. Sí, el caso del femicidio de mi hija, de Yani, que tenía 27 años cuando el 21 de marzo de 2015 la encontraron muerta en su cama con su bebé al lado, en un departamento en General Bedia donde alquilaba junto con su pareja. Nos llamaron y nos dijeron que había ocurrido una tragedia en la Fundación Baldoco, que Janina había fallecido. Así que nos dirigimos al lugar con mi esposo y al llegar allá, bueno, fue algo tremendo encontrar a mi hija en una cama, tendida en una cama, toda marcada, con signos de haber sido golpeada. Tenía hematomas en el maxilar superior e inferior, su boquita estaba abierta, sus ojitos muy brillosos y un hematoma en la cabeza. Después en el cuerpo tenía marcas como si lo hubiesen pegado con algo. Bueno, fue una lucha. En ese momento quedamos totalmente choqueados con mi esposo, no entendíamos nada que pasaba. El médico que la atendió del nosocomio de General Bedia pidió la autopsia, que se informe a la fiscalía de turno, porque para él era una muerte dudosa. Y así fue, la trajeron acá al INSIF, donde también estuvimos nosotros. Era un día sábado, a la tarde, ya tardecita noche, y a las 11 de la noche nos entregaron el cuerpo, la velamos. No era mi hija la que estaba ahí, estaba muy golpeada, y sin embargo el informe era de muerte por paro cardiorrespiratorio por estudios a determinar. A partir de ese momento, mi esposo todos los días jueves se iba a Fiscalía número 6 del doctor Roberto Villalba, donde estaba la causa de Yani, para que nos entregaran el informe de la autopsia. Le preguntaban a él para qué quería. Entonces, es lógico que queríamos saber como padres y sus hermanos, queríamos saber qué había pasado con Yani. Después nos enteramos de que archivan la causa sin tener el resultado, la fiscalía sin tener el resultado de la autopsia. Cuando a los 6 meses del fallecimiento de Yani nos entregan la autopsia, pudimos comprobar de que no estábamos equivocados cuando decíamos que ella fue asesinada. Por la misma autopsia del doctor Carán y Schefflover del INSIF, donde ellos mencionan los hematomas, pequeteados equimóticos, infiltración en los ojos, pero la causa fue archivada. Tuvimos una lucha incansable para poder desarchivar, que fue el doctor Perot, hoy fallecido, el que desarchiva la causa. Al nosotros hablar con él y que nos escuchen de que no fue una muerte súbita como habían determinado en su principio y que habían archivado la causa, sino que había golpes y que su cuerpo hablaba. Ahí exigimos que nos entreguen el CD de las fotos que habían tomado durante la autopsia, y sí, efectivamente, nos encontramos con todos los golpes. Lamentablemente en esta lucha falleció mi esposo a los 2 años, o sea, en el año 2017, y quedamos sola con una de mis hijas
sin saber qué hacer. Y fuimos a la fundación de Nelson Mandela, donde el doctor Rolando Núñez nos atendió y nos pidió que siguiéramos, que no bajáramos los brazos porque le mostramos todo el expediente. Nosotros tenemos en nuestra mano el cuerpo de expedientes. Y bueno, pasaron varios abogados hasta que logramos que el doctor Pablo Vianello tome el caso. Pusimos un perito de parte, que es el doctor Basilio Ramírez, donde confirma que no fue una muerte súbita, sino que fue brutalmente asesinada. Vamos a la fiscalía de la doctora Grifi Barreto, pedimos, le mostramos, entregamos, a través del abogado, entregamos la pericia que hizo el doctor Basilio y pedimos llegar a la Corte Suprema de Justicia, porque ella nos pedía otra pericia. Obviamente mandaba que la pericia la haga la doctora, creo que era Lamparelli, que es la directora del INSIF, a lo cual nos negamos, porque era obvio que ella iba a salir en defensa de sus médicos. Y pedimos llegar a la Corte Suprema de Nación. ¿Esto está ahora en la Corte Suprema de la Nación, señora? No, ya entregó el expediente el doctor Cohen. Sí. Y ya está incluido en el expediente. Ahora ya estamos, en este momento estamos esperando, mañana precisamente, hay una reunión en la Cámara del Crimen número 2, donde una audiencia preliminar al juicio, donde esperamos que nos acepte la juez Pizarello y el fiscal Cáceres Olivera nos acepten las pruebas. Para poder avanzar en la causa. Para poder avanzar. A mí me gustaría, Norma y Verónica, que en un minutito, porque el programa se nos está acabando, hagan una evaluación de una situación que termina siendo el resultado final de lo que no queremos. Norma. Bueno, yo lo que espero es que se haga justicia, que realmente la justicia haga justicia. Hoy vamos a estar en un juicio por jurado, es decir, 12 ciudadanos comunes que van a tener la responsabilidad tan grande de hacer justicia. Creo que va a ser el primer juicio por jurado de un femicidio, ¿no, Norma? Es el primer juicio por jurado de un femicidio. Bien, Verónica, ¿qué nos puede, como conclusión final, decir de esto que es una realidad imposible de negar, ¿no? Lo que está pasando en todo el país y en este caso en particular. Sí, la verdad que sí, es una problemática, pero estamos desde aquí, que las personas sepan que tienen un lugar donde poder venir y dar cuenta de lo que les está pasando. Por ahí las víctimas no se reconocen como víctimas y bien ya lo expusieron anteriormente, creen que justifican las conductas abusivas. Se volvió a cortar. Norma Almirón. Que sufren dentro del hogar. Bueno, estamos teniendo problemas con el audio. Bueno, ustedes escucharon el testimonio, escucharon a los invitados. ¿Qué conclusión hacen sobre esto? Me pareció aterrador, ¿no? Y la dilación para resolver un caso hace que siga habiendo más femicidios ante la impunidad que genera. Exactamente, es así. Yo quiero mostrar este cartel porque es un caso, le mando un beso a Norma Falcini porque la verdad que es emblemático en nuestra provincia. Sí, claro. Es un caso que ha pasado de muerte natural a femicidio, con una durísima lucha de su familia en primer lugar, tremenda lucha, en donde ha fallecido el papá de esta niña, de esta jovencita,
en esta búsqueda de justicia, y la justicia le seguía enviando expedientes, notificaciones y citaciones al padre después de ya fallecido. Entonces, ellas acudieron al movimiento de mujeres y feministas en una marcha el 8 de marzo, hablaron con compañeras nuestras de la Mesa Multisectorial Feminista, se hizo muy conocido el caso y nosotras nos consideramos parte de este triunfo, lo decimos con mucho orgullo porque llegó a la Corte Suprema de la Nación, de Justicia, y ahí se determinó que Janina fue asesinada, no fue muerte súbita. Y aquí habían archivado la causa sin siquiera revisar la autopsia. O sea, ahí te das cuenta el terrible déficit que tenemos en la justicia. Por lo tanto, bueno, para nosotras es muy importante, estamos acompañando con mucha fuerza este caso porque además tiene todo de novedoso porque va a ser el primer juicio por jurados, lo cual también es un desafío. Sí, absolutamente. ¿No? Porque claro, al tener una sociedad patriarcal, machista, ¿cómo va a ser esa designación de jueces? Son 6 y 6, 6 por la querella, 6 por la defensa. ¿Qué perspectiva van a tener? ¿Qué perspectiva van a tener esos jueces, ese jurado popular, digamos, como para poder determinar si efectivamente Adrián Morel, que tiene ahora prisión preventiva, fue el autor de ese crimen o no? Licenciada, hay mucho para evaluar de esto, ¿no? Mucho Hay conductas humanas, actitudes para rechazar, posiciones para no destacar. Exactamente, hay mucho para trabajar, desde lo psicológico Claro. y desde lo social, cultural. O sea, yo creo que tiene que ver desde trabajar multidisciplinarmente, o sea, muchas disciplinas, ¿no? Y sobre todo que sí se pueda ahondar en las políticas justamente, ¿no? Y que sí haya presupuesto para esto, porque si no, en la medida en que no va a haber presupuesto, esto va a seguir ocurriendo y mucho más, ¿no? Entonces es importante tener un compromiso, ¿no? En todo esto. Más allá de este programa, ¿no? Poder comprometernos cada uno de los poderes y cada uno de nosotros también en cómo es, en denunciar, en hacer visible lo invisible, como decía ella, también no por la parte psicológica, yo hablo, ¿no? La violencia psicológica, y que abordar en sí desde lo psicológico estos casos requiere cada caso en particular, ¿no? Cada caso es particular, pero sí gira en 3 ejes. Primero, darle la seguridad a las mujeres que se deciden a denunciar, ¿no? Ya sea por el botón antipánico, por la perimetral, ¿no? Las restricciones de acercamiento. Otro tiene que ver, trabajar ya desde lo nuestro, con el apoyo y el acompañamiento, saber que no están solas, ¿sí? Que hay lugares para acudir. Y bueno, y otro tiene que ver mucho con la autoestima de la mujer, ¿no? Poder empoderarlas, por decirlo así, sin ninguna ¿no? duda. Señores, el programa se nos terminó. Este eslogan, que hay ni una menos, verdaderamente tiene que ser así. Y por esto sí hay que luchar y acompañar y abordar a quienes son los responsables para que este tipo de cosas no se sucedan. Cuando yo les decía al principio del programa, no quiero pensar lo que debe ser convivir en una situación de estas características. Convivir en una situación encerrada y convivir en una situación con los chicos que están padeciendo este tipo de cosas. Seguramente que si usted lo piensa un poquito, va a comenzar a acompañar y a exigir como corresponde a quienes son los responsables de que este tipo de cosas no se sucedan. Porque sin la presión que necesitan muchos, las cosas se diluyen en el tiempo, como vimos el testimonio de esta mamá. Señores, nos vemos el próximo jueves con más desafío, sin antes recomendarle que nos vamos de acá, pero con el barbijo puesto. Buenas noches. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos.
Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.